Bueno, hoy vamos a dar la clase de territorio y legislación que tiene que ver con los instrumentos de planeamiento territorial, ¿sí? De escala macro. Primero vamos a entender lo que es el territorio, ¿sí? Y el territorio tiene muchísimas definiciones, pero principalmente lo que tenemos que saber es que es un sistema complejo que está formado por elementos físicos y humanos de un área, una región, una provincia, un país, un continente, etcétera, ¿sí? Y que esto está constituido por el medio ambiente. Dentro de la geografía humana, es la que estudia justamente la relación entre el hombre y el medio, ¿sí? Y el ser humano, agrupado en sociedad, que es de la forma que él vive y convive, es un agente que transforma la superficie terrestre en función de sus necesidades e intereses. Estas transformaciones se deben a distintos procesos, como ser agrícolas, urbanos, industriales, comerciales, políticos, de transporte, culturales, conflictos bélicos, de la vida diaria, etc. Entonces, ¿en qué consiste hacer territorio? Bueno, tiene que ver con justamente constituir el asiento físico de una población, o sea, el lugar donde va a vivir y va a desarrollar sus actividades, es la fuente fundamental de los recursos naturales que la misma necesita y el espacio geográfico donde tiene vigor un orden jurídico. El asentamiento humano es definido por un establecimiento de personas o una comunidad en un determinado territorio. Y este puede ser urbano o rural de acuerdo a tres cuestiones: la densidad poblacional, el tipo de actividad y cómo se ocupa el territorio, ¿sí? En nuestro país, como vemos en la imagen del Plan Estratégico Territorial, las manchas, los círculos verdes, son los grandes aglomerados y está básicamente concentrado en la área central, ¿sí? Y además es un país, al igual que muchos otros, que la mayor parte de la población vive en ciudades. Entonces vamos a ver asentamientos rurales y urbanos. Asentamientos rurales, hasta 300 habitantes, son asentamientos dispersos. Entre 300 y 1000 habitantes, donde una población activa trabaja con sus actividades primarias, que serían agropecuarias y ganaderas, pescadería también, son aldeas, ¿sí? Y entre 1000 y 2000 estamos hablando de pueblos. Ahora, cuando una ciudad tiene más de 10.000, cuando un asentamiento tiene más de 10.000 habitantes, estamos hablando de una ciudad, ¿sí? Que es donde se concentran las actividades secundarias y terciarias, comercio, industria, servicios, etc. A la vez, estas se dividen en pequeñas, intermedias y grandes, ¿sí? Generalmente hasta 100.000 son pequeñas, entre 6.000 y 500.000 son intermedias, y ya de 500.000 a 1 millón son grandes ciudades, y cuando ya hablamos del millón estamos hablando de un área metropolitana que engloba una ciudad central y ciudades satélites. Después tenemos la región metropolitana o megalópolis, que es cuando es más de 10 millones de habitantes. En sí, cuando hablamos de ciudad, estamos hablando de, perdón, cuando hablamos de ciudad, estamos hablando de un espacio que fue transformado por el hombre en un espacio construido, que tiene una alta densidad, más de 10.000 habitantes, y en el cual predominan los comercios, servicios e industrias. En sí, las áreas urbanas siempre se contraponen con las características económicas, sociales y físicas de las áreas rurales, porque tienen distintos tipos de actividades, distintos tipos de construcciones, etc. Además, la ciudad posee un centro donde está el núcleo administrativo y comercial, pero también una periferia, que es producto de los grandes avances tecnológicos y del automóvil, ¿sí? Y a la vez, cuando las ciudades son muy grandes, van generando nuevas centralidades que están por fuera del centro tradicional para de alguna manera descentralizar a la ciudad.
Cuando hablamos de área metropolitana, o sea, dentro de estas ciudades vamos a hablar, dijimos ciudad, que es de 10.000 habitantes a 1.000.000, después vienen las áreas metropolitanas y después las regiones urbanas, ¿sí? Vamos en escala de menor a mayor. Cuando hablamos de un área metropolitana, estamos hablando de una ciudad central, que es la que le da el nombre, por ejemplo, Rosario, y otras satélites, que son las que están a su alrededor, que funcionan como ciudades dormitorios, ciudades industriales, ciudades comerciales de servicios, y que están organizados centralizadamente con esta ciudad de 1.000.000 de habitantes. Por ejemplo, Funes podría ser una ciudad dormitorio, la gente va a dormir, tiene su vivienda, pero trabaja en Rosario, va a la Universidad de Rosario, va al club en Rosario quizás, o ciudades industriales, que son todas las ciudades que están sobre la costa, o Pérez, que es una ciudad que tiene un parque empresarial, industrial, que la gente va, tiene su industria allá, trabaja allá, pero después realiza sus actividades en otra ciudad. Cuando hablamos de megalópolis o región urbana, ya estamos hablando de una escala mayor, ¿sí? Que esto tiene que ver con un conjunto de actividades interpretadas y difundidas en el espacio con independencia de sus núcleos urbanos iniciales. Las megalópolis están compuestas por áreas metropolitanas, puede ser una o más áreas metropolitanas, y grandes localidades superando los 10 millones de habitantes, ¿sí? Bueno, acá el mayor ejemplo que tenemos en Argentina, que funcionan todos estos conceptos, es Buenos Aires. Porque en Buenos Aires tenemos la ciudad de Buenos Aires, que está acá en el centro, tenemos el área metropolitana de Buenos Aires con alrededor de 12.800.000 habitantes, y después tenemos la región metropolitana, que es hasta Zárate, La Plata, Luján, que tiene alrededor de 15 millones de habitantes. Y a la vez, todo esto representa un espacio menor al 1% del país, y es donde está concentrada un tercio de la población, y es además donde se genera el 50% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Esto habla de una desigual planificación territorial, ¿no? Bueno, tenemos las distintas escalas de ciudades, y también otra cuestión importante en el territorio es analizar la relación entre estas ciudades. ¿Cómo se vinculan estas ciudades? Bueno, este conjunto de ciudades se pueden vincular a través de un aglomerado, que es cuando es una urbanización que se extiende formando un todo continuo, que va pasando distintas circunscripciones administrativas y sigue la ciudad. Las personas que no la conocen generalmente piensan que es una sola ciudad. Esto comprende una ciudad central, que es el centro administrativo y económico, y distintos pueblos o ciudades satélites que son absorbidos. Por lo tanto, es monocéntrica. Acá puede distinguirse en el área suburbana puntos de articulación como subcentros en la aglomeración, y hay una continuidad espacial e independencia funcional, ¿sí? Por más que estas ciudades, Funes, Roldán, Pérez, por ejemplo, en el caso del aglomerado Rosario, tengan sus centros, no son independientes. O sea, los grandes centros de salud están en Rosario, las grandes universidades están en Rosario, las grandes cadenas de supermercados también, entonces muchas de las actividades las realizan en Rosario y dependen de Rosario, ¿sí? Bueno, el ejemplo acá que les presentaba es del aglomerado de Rosario, que justamente es un todo continuo con una ciudad central, y las otras ciudades que están, digamos, continuas a Rosario, ¿sí? Villa Gobernador Galvez al sur, Pérez al suroeste, Funes Roldán al noroeste, Granadero Baigorria, Bermúdez, San Lorenzo, para el norte. Después tenemos lo que llamamos conurbación. Y la conurbación tiene que ver también con un conjunto de ciudades que es un proceso y resultado de crecimiento de estas distintas ciudades, que se integran para formar un solo sistema que suele estar jerarquizado, pero a la vez es policéntrico, ¿sí? Todas las ciudades tienen su centro importante, ¿sí? O sea que si bien hay distintas unidades que la componen, pueden mantener su independencia funcional y dinámica. Y a la vez puede o no haber una continuidad física, ¿sí? Esto no es una característica esencial. Entonces, ¿qué es lo característico? Que son policéntricas, cada una tiene su centro, se manejan en un conjunto y puede o no haber una continuidad espacial. Por ejemplo, en Chile, en la costa, está el caso de la conurbación de La Serena y Coquimbo, que son dos ciudades balnearias, turísticas, que tienen una densidad poblacional similar
que hay una continuidad espacial, porque cuando uno pasa de una ciudad a la otra, siempre hay un tejido edificatorio, pero que cada una tiene su centralidad, ¿sí? Bueno, ahora una vez ya teniendo este pantallazo de los distintos territorios, de cuáles son las escalas, cuáles son la forma de relacionarse de estas ciudades, vamos a ver qué instrumentos urbanos se aplican en la ordenación del territorio. Y para eso primero lo vamos a definir, ¿sí? La ordenación del territorio es la división administrativa y competencia del Estado para planificar ciudades, metrópolis, megalópolis, regiones, provincias, etcétera, ¿sí? Según las posibilidades físicas, ambientales, económicas y sociales de cada territorio. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación? Son el uso racional del suelo, que regula los distintos aprovechamientos y actividades que le dan al uso diferentes agentes, la protección del medio ambiente, que determina los lugares con valor paisajístico, ambiental y rural, el desarrollo socioeconómico, equitativo y endógeno, que estudia los diversos subterritorios que lo forman, la región, la metrópoli, los municipios y las relaciones que los unen, el arraigo de la población, ¿sí? Que tiene que ver con proponer activadores de usos e infraestructuras, la innovación y la tradición, tiene que ver con indagar en nuevas formas de intervención territorial, parques agrarios, comercios, rehabilitar edificios, y la articulación de voluntades, ¿sí? El sistema de planeamiento urbano tiene que haber participación de los distintos entes, tiene que haber articulación entre los distintos organismos que intervienen en las áreas, entre el municipio, las áreas metropolitanas, etc. Bueno, en Argentina, muy recientemente este año, se aprobó, mediante la resolución 19, el Plan Nacional de Suelo Urbano. Y a nivel provincial hay leyes provinciales, por ejemplo en Mendoza la de ordenamiento territorial y usos de suelo, en Buenos Aires la ley provincial de acceso al hábitat y en Santa Fe se está trabajando sobre un proyecto de planificación urbana con igualdad de acceso al suelo y hábitat, y también tenemos el Plan Estratégico Provincial de Santa Fe, que son todas políticas muy recientes territoriales que de alguna manera intentan ordenar el territorio, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué comprende este nuevo Plan Nacional de Suelo Urbano, que es único en el país, que es muy importante, que bueno, básicamente tiene un Programa Nacional de Producción de Suelo, tiene un Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Política de Suelo, y a la vez tiene la conformación de las mesas intersectorial de políticas de suelo, que esto tiene que ver con una cuestión participativa en la cual trabajan distintos organismos del país para tomar decisiones, ¿sí? La generación de suelo urbano producido o promovido por el Estado resulta fundamental. Una política virtuosa requiere una gestión adecuada del suelo, contando con infraestructura, equipamiento, vivienda, localización adecuada y accesibilidad a todos los sectores sociales. Esto es muy importante, este plan, porque tiene que ver con la generación básicamente de un banco de tierra, en tanto municipal, provincial o nacional, para que trabaje en conjunto con los programas habitacionales y con los distintos planes urbanos de las distintas ciudades, ¿sí? Y que todo esto tenga una política a escala nacional, o sea, que tenga una planificación general, que no sean solo hechos puntuales, ¿sí? Y que todo esto tiene que ver con generar infraestructura, con generar vivienda, con generar equipamiento, ¿sí? Y con ver la localización adecuada justamente de estas viviendas, que no sean zonas inundables, que no sean zonas de riesgo, que no sean zonas que no estén, digamos, adecuadas correctamente. A nivel ambiental también tenemos legislación. En Argentina en el año 95 se crea la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y también la Guía Ambiental General para Proyectos de Inversión. En el 99 se aprueba la Ley Provincial de Medio Ambiente y su decreto, que acá es donde se fija básicamente cómo son las normas de estudios de impactos ambientales. Después en el 2002 la Ley General de Ambiente, en el 2000
surge en Rosario y también en la Nación, surge la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y a nivel municipal se crea la Secretaría de Ambiente, Espacio Público de la Municipalidad de Rosario, y en el 2016 se crea el Plan Ambiental Rosario, que es un plan sectorial, como estudiamos en la clase anterior, los distintos planes, que tiene que ver con una cuestión temática, que en este caso es el ambiente, que es muy interesante porque tiene propuestas sobre áreas verdes, sobre saneamiento de los arroyos, sobre lo que tiene que ver con la recolección de residuos sólidos urbanos y no urbanos. Es muy interesante. Entonces, bueno, cuando hablamos de tipos y jerarquías de planes, tenemos planes estratégicos, que es la escala más alta, que tiene que ver con un proyecto interdisciplinario y global, un proyecto económico, social, ambiental, físico, urbano, y que es para áreas más grandes que una ciudad, para áreas metropolitanas, para aglomerados, para conurbanos, también para regiones y también para naciones, ¿sí? Después tenemos el plan urbano, que tiene que ver con la planificación de toda la ciudad, es un proyecto de ciudad y la escala es la ciudad, como lo dijimos. Plan urbano Rosario, plan urbano Mar del Plata, plan urbano Córdoba, etc. Después tenemos el plan especial, que tiene que ver con un gran proyecto urbano, con una escala de una zona o de un barrio, por ejemplo, el plan especial Pichincha, plan especial Puerto Norte, plan especial Ibarlucea, plan especial de la zona nueva de la Sexta, que es el Centro Universitario Rosario. Esos son planes especiales, tienen la escala de un barrio. Por último, la escala más chiquita, que es la escala puente entre el proyecto arquitectónico y la planificación urbana, tiene que ver con plan de detalle o programas específicos para proyectos arquitectónicos que ocupan alrededor de una o dos manzanas o lotes de muy grandes dimensiones, ¿sí? Acá tenemos ejemplos para que ustedes lo vean. El Plan Estratégico Rosario, el Plan Urbano de Rosario, un proyecto de plan especial que es Puerto Norte, y un proyecto arquitectónico, lo que de la música, que todavía no se ha elaborado, no se ha comenzado. Entonces, dentro de los instrumentos territoriales, el más importante es la planificación estratégica, que tiene que ver con proponer actuaciones integradas a largo plazo, que están dirigidas a la ejecución de grandes proyectos con objetivos de desarrollo económico, social y urbano. Establece un sistema de forma de toma de decisiones, identifica cursos de acción específicos y formula indicadores de seguimientos. A la vez involucra a distintos agentes. Este es un plan muy participativo, intervienen agentes privados, agentes públicos, vecinos, etc. Los ámbitos de actuación, como dijimos, son mayores a la ciudad, tienen que ver con áreas metropolitanas, con regiones, con provincia y con naciones, ¿sí? Y en Rosario tenemos el Plan Estratégico Rosario Metropolitana más 10 del 2009, el Plan Estratégico Provincial de Santa Fe 2012 y el Plan Estratégico Territorial Argentina del 2016 del 2008. Recientemente también se aprobó el Plan Estratégico Metropolitano Rosario más 30, que se aprobó hace muy poquito, ¿sí? ¿Cuál sería la metodología o las fases que tenemos que llevar adelante para aplicar este plan estratégico? Primero, técnicas de prospectiva, o sea, tener una visión más allá del presente, una visión hacia el futuro, predecir lo que puede pasar y en base a eso tomar decisiones. Generar un enfoque sistémico, justamente como dijimos que es interdisciplinario, van a actuar todos los subsistemas que son el económico, el social, el político, el físico, el ambiental, etcétera, ¿sí? Y también, por último, que sea participativo, generar un desarrollo de una participación operativa, que todos los actores involucrados participen en la elaboración con proyectos de este plan estratégico, ¿sí? Esta última acción, que tiene que ver con la participación, es la que exige el mayor esfuerzo, ya que se trata de asegurar la participación de todos los actores locales y supralocales que son parte de la ciudad, la metrópolis o la región. Y acá siempre hay intereses en conflictos, los cuales el Estado tiene que tratar de conciliar y generar una estrategia a futuro para toda la comunidad y pensar en la ciudad, pensar en el área metropolitana, pensar en esto y no en los intereses individuales. Bueno, la planificación estratégica básicamente tiene 6 fases que tienen que ver con el arranque del plan, caracterizar distintos modelos de desarrollo,
un análisis externo e interno que tienen que ver con lo que es la construcción de una mastrifoda, la formulación de la visión estratégica, el desarrollo de estrategias, la implantación y la revisión continuamente para ver si hay que ajustar o actualizar este plan estratégico. Vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? En sí, en Rosario tenemos lo que es la región Rosario, que por el Plan Estratégico de Rosario es entendida como un ámbito urbano rural que se estructura en torno a la ciudad central. Rosario es la que le da el nombre, y se articula con otros centros urbanos que cuentan con mercados de trabajo y ámbitos comerciales propios, ¿sí? Es el ámbito de las mayores infraestructuras y actividades económicas, y a la vez esta demarcación no es definitiva, sino que es totalmente flexible. O sea, las ciudades y las áreas metropolitanas están en permanente crecimiento económico, productivo, social, y van involucrando diferentes actores, ¿sí? Es un proceso continuo de construcción del territorio. En sí nosotros estamos en la microrregión C. Esto es un esquema del Plan Estratégico Provincial del Departamento Rosario, en el cual Rosario está compuesta por la microrregión C, que son alrededor de 19 localidades, ¿sí? Está atravesada por el eje Mercosur, la hidrovía Paraná-Paraguay fluvial, y por el corredor bioceánico terrestre. Está compuesta, por 22 localidades y 1.300.000 habitantes. Tiene una extensión de 1.700 kilómetros y es el mayor centro productivo de servicios y comunicación a escala ampliada de la provincia de Santa Fe. Contribuye con el 60% del Producto Bruto Provincial. Y bueno, tiene sus condicionantes climáticas y de calidad de tierras que hacen que la actividad agropecuaria en sus alrededores sea la más fructífera, sumado al puerto, y mantiene hace muchos años un gobierno socialista. Bueno, como les dije, hubo distintos planes estratégicos. El último plan estratégico, que es el 2030 del 2018, tiene que ver con tiene una visión estratégica que habla de una ciudad metropolitana. La idea de ciudad es procurar una metrópolis moderna, territorialmente integrada y socialmente inclusiva, sustentada en la cultura, la innovación y las economías de calidad, con protagonismos y conectividad nacional y global. Acá están las distintas líneas de los proyectos que tienen que ver con el trabajo más la economía, la integración más la conectividad, la creación y la innovación, oportunidades y ciudadanía, y río y calidad, ¿sí? Con las estrategias 2018. Y estas son las estrategias 2030, que son las del último plan, que tienen que ver, como dijimos antes, no solo con cuestiones físicas, sino de todos los sistemas sociales, económicos, políticos, ambientales, etcétera. Por ejemplo, estrategias que tienen que ver con la equidad y el hábitat de calidad, las redes para el desarrollo, la accesibilidad como movilidad integral, la ciudad sustentable y resiliente, la productividad e innovación, la ciudad turística internacional, el cuidado y la integración, lo multicultural y lo educadora, el deporte y el bienestar, la paz y la convivencia. Sobre estas 10 estrategias es donde trabaja fuertemente el Plan Estratégico Rosario 2030.